Huilquilemu, en idioma mapuzungún, bosque de zorzales. Una bella y antigua casona de grandes murallas, una arquitectura fascinante, amplios pasillos y un pequeño parque en su interior. Un lugar que para percibir debemos transportarnos al pasado, volver a observar los bosques, escuchar a la naturaleza y entender los conceptos de protección y encuentro. Retrospectiva a Huilquilemu, desde donde cantaron los zorzales. A 7 kilómetros de Talca, camino a San Clemente, nos encontramos con esta gran casa patronal que data del siglo XIX. Una casa que recuerda las dificultades que había que enfrentar en la vida cotidiana de aquellos tiempos de antaño. Una casa que recuerda la necesidad de protección contra bandoleros, contra el clima. Y lo más importante, una casa que era un punto de encuentro familiar y social y que hasta el día de hoy nos vuelve a convocar. Y que constituye el valor del trabajo en común. El trabajo en común con la materialidad más genuina que tenemos nosotros desde la naturaleza. Entonces, habitar en un espacio que te resguarda, pero que es tu propia tierra, porque es la tierra edificada, la paja trabajada, como la teja, como el roble, como todo lo que es su técnica constructiva en su simpleza de disposición, donde la funcionalidad también de las labores, tanto digamos las labores agrícolas o las tareas que se pudieron diseñar, como las recreativas en el ámbito de lo que es el parque. Y tú te das cuenta que la casa resiste, que tú estás en un lugar fuerte. Entonces yo eso lo he pensado mucho, ¿qué significa vivir en un lugar fuerte, en un lugar que te cuida, que te protege? Y al mismo tiempo hacer la reflexión de cómo vivimos hoy nosotros, los hombres de este siglo. No siempre tan firmes, incluso en construcciones modernas, en donde, digamos, se nos cae el edificio o la calidad de vida tan debilitada respecto de esta espacialidad que no tiene grandes comodidades como las de ahora, que pudiéramos decir, pero en el fondo que tiene más dignidad, ¿no? El 9 de enero de 1868, José Bruno González Vallejo, oriundo de Vallenar, casado con Mercedes Julio, compra el fundo Huilquilemu, para luego, en 1870, construir esta gran casona de adobe, tejas, vigas y columnas de roble, que lleva marcado un sello de tradición. Extensos corredores conectan las diversas dependencias a salones y dormitorios. En su patio principal vemos al centro una gran y hermosa araucaria. La actividad económica de Bruno González se vincula a la minería, la industria de fundición y metalmecánica, las finanzas por medio del comercio y finalmente la agricultura moderna. Entonces, Bruno González, por ejemplo, introduce en su tierra mariposa y después Huilquilemu, o sea, el uso de la dinamita. Bueno, para el hombre nativo que jamás ha escuchado una explosión, supone un alterar el curso de la naturaleza, supone algo violento, algo que además es un fuego, es un rompimiento de la naturaleza. Entonces, ante una visión mucho más religiosa y mágica de la vida, un tipo que, digamos, le pone cabeza y abre una ruta, por ejemplo, entonces introducen la maquinaria, hacen canales.
¿te fijas? De regadío o estanques para lugares para poder hacer que la producción se haga mejor, para enviar el trigo hacia afuera, etc. Hay una transformación entre un mundo mucho más, digámoslo así, visto bajo los poderes divinos, todavía la autonomía, digamos, la comprensión de la realidad como algo que está dentro del dominio humano todavía no está lograda. Hay una visión mucho más mágica de la existencia y más elemental, si se quiere, en algunos casos, pero por otro lado tiene otros valores, pero este elemento hace que un industrioso como José Bruno González ponga en cuestión ciertas categorías que son habituales. Este señor burgués, dueño de Wilquilemu, usaría esta gran casona como uno de sus hogares cuando viajaba junto a su familia desde la hacienda Las Mariposas a 27 kilómetros de Talca, creando así un lugar de encuentro con muchos símbolos que hacen de este lugar hasta hoy en día un espacio mágico, capaz de cautivar a quien recorra sus dependencias. La construcción posee la belleza de forma simple, con amplitud y proporcionalidad. Los muros son fortalezas que han resistido sismos hasta hoy. Cada esquina, cada vista que uno obtiene de esta casona es especial, como si en todo lugar hubiese estado Bruno diciendo la ubicación de puertas, ventanas, árboles, vigas y columnas, para crear así un espacio coherente y armónico. De esta forma, participaron de los encuentros sociales, actividades artísticas y fiestas que entonces eran de 3 días. José Bruno González y su familia, al estar en Wilquilemu, aseguraron de este modo la presencia en el centro de las decisiones políticas y comerciales, como en las expresiones culturales de la época. Yo veo en él un hombre que está desde luego por encima del común en su tipo de reflexión. Y cuando le escribe a sus hijos, o a su hijo en particular también, él revela 2 cosas, 2 estados anímicos, digamos. Uno, que el hombre ya ha hecho una labor ya grande, digamos. Pero la otra es que ve con dolor que no se da cuenta del esfuerzo que ha habido, o sea, con cuánta paciencia, con tanta tenacidad, con cuánto sacrificio, digamos, se ha logrado lo que se tiene y cómo se gasta más de lo que se debería gastar. O sea, hay un criterio, digamos, de cómo. Entonces, eso a mí me parece notable. Desde 1892, el fundo y casona de Wilquilemu pasan a manos de José Joaquín Donoso Cruz, aristócrata de la zona del Maule. En 1966 fue expropiada por la Corporación de Reforma Agraria. Luego, en 1976, pasa a ser propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para que más tarde, en 1992, llegue a manos de su heredera, la Universidad Católica del Maule. En 1974, Wilquilemu pasa a ser un centro cultural y museo llamado Villa Cultural Wilquilemu, liderado por Hernán Correa de la Cerda, quien en esa fecha ocupaba el cargo de director de la sede Talca de la Pontificia Universidad Católica. Hernán Correa de la Cerda tiene la visión de que hay que rescatar esta casa, porque estaba en ruinas también, o sea, y ese rescate no es un rescate, digámoslo así, como alguien estético, que solamente quiere rescatar una casa bonita, qué sé yo, sino que él capta que la casa puede resumir una memoria, ¿te fijas? Una memoria de una región. En febrero de 2010, los daños provocados por el sismo fueron devastadores. Detuvieron la marcha de la Villa Cultural por un tiempo, pero no su voluntad de ser.
terremoto es una experiencia muy dramática. La casa estaba impecable antes del terremoto y ver esa casa desolada con todas las tejas, gran parte de las tejas en el suelo, ver el polvo, todo el espectáculo, digámoslo así, a la vista era muy violento, muy triste, aunque la casa en sí, en su estructura fundamental, ha resistido de manera notable muchos sismos, muchos terremotos. En Huilquilemu se dan cita la herencia cultural, la historia, el folclore y otros aspectos que, según el poeta maulino Matías Rafide, constituyen símbolos vigentes de un pueblo o de una zona o nación. Para poder seguir con los proyectos previos al terremoto, es necesaria una restauración completa de todo este patrimonio que ya está en vías de desarrollo y que demandarán una inversión de 4.776 millones de pesos. Pero una vez que terminen estos trabajos, el año 2018, Huilquilemu será exhibida nuevamente como lo que fue para todos quienes quieran conocerla en todo su esplendor. Es por eso la importancia de juntar y reunir a sus más cercanos descendientes para mantener la memoria del lugar, expresada junto a la familia directa de quien fue el promotor de este lugar. Ahora, por ejemplo, que la familia González se ha remecido internamente y se siente convocada a volver al lugar donde están los antepasados, me parece notable porque eso enriquece la historia nosotros la vamos enriqueciendo con nuestras acciones, y eso es lo que ocurre, porque Huilquilemu tiene un poder convocatorio que hace que se mantenga vigente. Isabel Margarita Maillard Kurt es tataranieta de Bruno, y hoy en día es quien reúne a la familia González Pinto, descendientes de Samuel González Julio, para recordar sus raíces e impregnarse de la magia tan particular de este lugar. Y cuando llegué y vi todo este lugar y vi todo esto, pensar de que esto era de Bruno González, de nuestro antepasado, vi como algo mágico. Yo creo que hay algo que es un misterio que no sabemos por qué estamos llegando acá hoy en día, por qué yo estoy viviendo en Talca, por qué tuve este reencuentro con la familia González. Yo no lo esperaba, nunca lo pensé, nunca lo busqué, sino que se dio. Creo que es una oportunidad y un gran regalo de poder ser parte de todo esto. Así es como la noche cae entre el parque de este lugar, con árboles que el mismo Bruno se preocupó de transportar desde otros países para decorar con un sentido especial los patios de la casona. Así llega el fin de este día, aquí en Huilquilemu, el bosque de Zorzales, donde hemos aprendido un poco más de su historia, de sus raíces, de su voluntad de ser y continuar en el tiempo como ícono y símbolo de la región del Maule.